Un saludo cordial para todos los radioescuchas de La Voz de Milagro, agradeciendo la gentileza de esta invitación. Mi nombre es José Díaz Montenegro, soy docente de la Universidad Estatal de Milagro. Actualmente me desempeño en la dirección de carrera de Economía Presencial. Soy economista de profesión, tengo dos maestrías, una en Economía Circular, otra maestría en Gestión de Proyectos y un doctorado en Sostenibilidad Económica. Reitero mis agradecimientos por la entrevista y estoy dispuesto a lo que ustedes deseen interrogarme, esperando de que mis respuestas sean pertinentes y sean también importantes para todos los radioescuchas de esta emisora. ¿Cómo definiría a la dolarización y qué lo motivó al Ecuador a adoptar este sistema en el año 2000? Bueno, la dolarización fue un sistema efectivamente que se aplicó a inicios de los años 2000 y que responde a la severa crisis económica en la cual en ese momento se encontraba la economía ecuatoriana. Una economía de la cual ya se había perdido prácticamente el rumbo, se había perdido el control, medidas de política económica que en ese momento no daban resultado. Pero lo que sí hay que dejar claro es de que fue una medida económica que la pudimos haber evitado. O sea, Ecuador nunca debió haber entrado dentro de ese proceso de dolarización. Fue una solución extrema, como cuando ya a una persona no queda más remedio que aplicarle de pronto algún tipo de terapia o de reanimación. Fue una medida extrema y que se dio básica y principalmente por un proceso de liberalización y falta de controles del sistema financiero ecuatoriano. Recordemos que por esas fechas buena parte de los bancos privados de nuestro país entregaban préstamos fantasmas a empresas que realmente no existían. Buena parte de los bancos además entraron en un proceso rentista, ofreciendo tasas de interés incluso por encima de las tasas permitidas por el Banco Central. Y todo esto llevó a una espiral especulativa en la economía ecuatoriana, un proceso inflacionario también bastante agresivo que no supimos o no fuimos capaces de controlarlo, y la única medida que se vio como una medida factible, plausible en ese momento fue la de aplicar este proceso de dolarización, es decir, traer una moneda extranjera, en este caso el dólar, para que reemplace a nuestra moneda nacional, que en ese tiempo era el sucre y con la cual ya había perdido prácticamente todo poder adquisitivo. Medida económica en la cual nunca debimos haber entrado. Resulta relativamente fácil entrar, pero resulta muy difícil poder salir de ella. Economista, en su criterio, ¿cuál fue el principal beneficio inmediato que trajo la dolarización a la economía ecuatoriana? Bueno, si vamos a hacer de pronto un balance, el principal beneficio fue el de darnos estabilidad en lo que se refiere a la moneda nacional. Nuestra moneda nacional vivía un proceso severo de devaluación. Cada semana se devaluaba en porcentajes bastante importantes y obviamente cuando usted tiene en sus manos una moneda devaluada puede comprar cada vez menos. O sea, el pan cada día le cuesta más, el azúcar cada día le cuesta más. Y no supimos o no fuimos capaces de poder controlar ese proceso deflacionista de nuestra moneda. Entonces, el principal beneficio en el corto plazo fue el de darnos una relativa estabilidad en lo que tiene que ver con la moneda nacional, controlar en cierta medida el incremento de precios, lo que se conoce como la inflación, y a partir de eso dar un poquito de mayor estabilidad económica. Pero obviamente la dolarización per se no va a solucionar los graves problemas que tiene el país. De hecho, hemos tenido ya 25 años de dolarización y seguimos siendo una economía subdesarrollada. Entonces, fue por lo tanto una medida que se la tomó así de último momento, de manera apresurada, y que hoy por hoy estamos sintiendo también todavía, pues, más que los beneficios, los perjuicios de haber tomado en su momento esa decisión. ¿Cómo ha impactado la dolarización en la estabilidad de precios y en el poder adquisitivo de los ciudadanos? Bueno, tiene que ver con lo que me preguntaba anteriormente, ¿no? La principal respuesta que da la economía cuando se adopta una moneda mucho más fuerte es la de estabilizar los precios, ¿no? O sea, en ese momento ya dejamos de entrar en esa espiral de precios en la cual los bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios se incrementaban prácticamente cada día y tuvimos una estabilidad, ¿no? Y obviamente a partir de esa estabilidad hay un comportamiento un poquito más calmado, podríamos decir, de la población, porque usted va al mercado y encuentra que los precios
por los cuales está pagando por la libra de papa, por la libra de arroz, por el pan, por el azúcar, por el aceite, se mantienen más o menos estables. Y en cierta medida eso da tranquilidad también a la población. Yo apunto que por ahí viene principalmente el beneficio que podríamos destacar de un proceso de dolarización, que es el de conseguir una estabilidad monetaria, pero como le digo, eso no es todo en la economía, ¿no? En la economía hay problemas que son mucho más graves, como el tema de el empleo, el tema del crecimiento económico, el tema de la pobreza, que son temas en los cuales la dolarización per se no va a ser capaz de solucionar. ¿Qué sectores económicos se han visto más beneficiados y cuáles han enfrentado mayores dificultades bajo este esquema? Bueno, en el momento en que se estabiliza obviamente la moneda nacional y estamos con una moneda fuerte, eso también nos permite de alguna forma potenciar nuestro poder adquisitivo y mejorar el sector importador principalmente de nuestra economía. Entonces es un sector también que en su momento se benefició porque ya no tienen que hacer lo que antes ocurría, que era intercambiar sucres por dólar. Y como estábamos en un proceso de devaluación del sucre, cada vez entregar más sucres por la misma cantidad de dólares. Como el dólar es la moneda en la cual normalmente se hacen muchos intercambios a nivel mundial, el importador ya no tiene que cambiar sucres por dólar, sino que importa directamente con una moneda fuerte que es el dólar. Entonces a través de esa vía, uno de los sectores principalmente beneficiados o que tiene un impacto positivo es el sector importador de la economía, ¿no? Principalmente. ¿Qué riesgos existen actualmente para la sostenibilidad de la dolarización en Ecuador? Bueno, los riesgos tienen que ver, yo diría que más que algún riesgo o alguna situación que ponga en riesgo la dolarización, yo más bien creo que la pregunta debería de hacer alusión a qué otras cosas más podemos hacer para tratar de fortalecer la economía en sí, ¿verdad? Es decir, no solamente tratar de decir cómo hacemos para fortalecer la dolarización, sino qué es lo que podemos hacer para fortalecer la economía estando dentro de la dolarización. Entonces actualmente tenemos un problema bastante grave en nuestra economía, que es el hecho de que no hay por parte del Estado una inversión en el sector público. ¿Sí? No vemos, y si revisamos los datos del Banco Central, vamos a encontrar que hay una economía que no está creciendo a los ritmos que debería de crecer para generar empleo y para disminuir pobreza. Y obviamente por esa vía tenemos allí esos graves problemas que todavía nos aquejan, ¿no? Un sector estatal que no está invirtiendo en educación, que no está invirtiendo en salud, no se ve que se esté reactivando la economía tampoco por parte del sector privado. Entonces creo que más bien habría que analizar ese conjunto de medidas económicas que podrán estar fortaleciendo no solamente la dolarización, sino generando crecimiento en la economía, disminuyendo pobreza, ayudando al desarrollo y también tratando de fortalecer temas de equidad económica. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en materia fiscal para garantizar que el sistema dolarizado se mantenga estable? Bien, a mi ver, el Estado debería de tener un rol bastante activo. Sí, de hecho, si revisamos la historia económica, vamos a encontrar que las economías, cuando han estado en momentos de crisis, no han salido adelante gracias al sector privado. Han salido adelante gracias a la inversión estatal. Necesitamos economías con estados fuertes. Nuestros países de América Latina, que somos países subdesarrollados, no saldremos adelante si no tenemos estados fuertes. Y cuando decimos estados fuertes, nos estamos refiriendo a estados que inviertan activamente en estos elementos o en estas áreas que les manifesté hace un momento. Invertir en salud, invertir en educación, invertir en servicios públicos, invertir en seguridad. Son aquellas apuestas que el Estado tiene que hacer, porque esos elementos o esas áreas son las que realmente van a generar luego libertad económica. La libertad económica no es la libertad de los mercados, sino que es la libertad de tú poder elegir como ciudadano a qué escuela puedes poner a tus hijos, en qué hospital puedes hacerte ver, pero con la seguridad de que esa escuela y ese hospital, que puede ser público, te va a brindar una educación de calidad y te va a brindar también un servicio de calidad. Existen voces que plantean las alternativas a la dolarización, incluso regresar a una moneda nacional. ¿Considera viable esta opción en el corto o mediano plazo? No es viable actualmente esa medida. Salir de la dolarización tiene unos costos bastante altos
Y creo que la preocupación de la economía actual no debería ser qué alternativas podrán existir a la dolarización. Más bien nuestra preocupación como Estado, como país y como economía debería ser cómo podemos superar esos graves problemas que actualmente tenemos en la parte económica y también en la parte social. Un Estado que también a través de combatir la corrupción le está dando mensajes al inversor extranjero para que se anime a invertir en nuestro país. Entonces, lo que deberíamos analizar es ese conjunto de medidas de política económica que podrán estar fortaleciendo el aparato productivo, el empleo en nuestro país. Debemos de entender que la dolarización es básicamente un mecanismo a través del cual las economías adoptan una moneda extranjera. Y esa es la dolarización. Previamente de allí lo que viene es otro conjunto de medidas de política económica que junto con esa medida de la dolarización ayuden a generar crecimiento, generar empleo, potenciar desarrollo. Un poco de pronto existe tal vez la idea, a mi juicio equivocada, de que todo es dolarización. La dolarización fue y es una medida de política económica que por sí misma no nos va a solucionar los problemas. Es una medida más y que si no la complementamos con otras medidas de política económica, pues vamos a seguir en los problemas que tenemos actualmente. Entonces, por eso le decía que nuestra preocupación debe ser no solamente cómo mantenernos en dolarización, sino cómo solucionamos los otros problemas que por más que hayamos dolarizado una economía, no hemos tenido todavía solución desde el 2000 para acá. Hay problemas que siguen irresolutos todavía. ¿Sí? El tema de la pobreza, el tema del desempleo, del crecimiento económico. La dolarización por sí misma no nos va a sacar de estos problemas. Necesitamos, junto con la dolarización, un conjunto de medidas económicas orientadas a conseguir esos objetivos. Concluyendo con la entrevista, ¿algún consejo o algún mensaje que le quiera dar a nuestros oyentes? Bueno, básicamente el mensaje es de que hoy por hoy necesitamos estar bien informados. Creo que vivimos más que nunca un ambiente en el cual es muy fácil desorientarte, es muy fácil que tú puedas creer cosas que no son ciertas. Parece mentira, ¿no? Que esto, en un mundo en el cual tenemos tanta tecnología, sea tan fácil influir de pronto en las personas para que estas personas crean algo. Y esa influencia precisamente se da porque día a día te ves abocado a recibir información de una serie de medios sociales, como son Facebook, como son Instagram, como son TikTok, como son YouTube. Entonces, mi recomendación es, tenemos también el tema de las inteligencias artificiales, que no perdamos el sentido crítico que como ser humano hemos tenido prácticamente desde los albores de la humanidad. No creamos lo que vemos de primera mano en estas redes sociales, sometámoslo siempre a un proceso crítico de pensamiento, porque necesitamos como ciudadanos ecuatorianos podernos formar obviamente opiniones para poder tomar decisiones, y tratemos de que esas opiniones que nos formamos y que nos llevan a tomar decisiones traten de ser lo mejor informadas posible. Contrastemos lo que escuchamos, contrastemos lo que leemos y de esa manera saquemos las mejores conclusiones. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista y también le damos gracias al economista José Díaz Montenegro, quien nos brindó este espacio para compartir con ustedes de este tema muy importante como es la dolarización. También los invitamos a ustedes a que comenten de temas relevantes que les gustaría que hablemos. Los invito a comentar. Muchas gracias.